Le agradecemos su amable atención y le pedimos que por favor analice este video. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema es ¿son bíblicas las coberturas espirituales? Nuestro versículo bíblico lo encontramos en Isaías 31, que nos dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». Probablemente usted se ha hecho las siguientes preguntas. Cuando un cristiano se sale por ignorancia o por voluntad propia de la cobertura de su iglesia o de su pastor, ¿puede esto considerarse como el derecho legal de Satanás para atacar a un cristiano? ¿O el salirse de la cobertura es un acto de rebeldía? La moderna y falsa doctrina conocida como cobertura ha generado muchísima confusión y una conducta cristiana extraña y apática a la realidad bíblica. Esta doctrina sostiene que los cristianos están protegidos del error doctrinal y del fracaso moral cuando se someten a la autoridad de un supuesto apóstol u organización cristiana. La doctrina de la cobertura es un asunto que ha desequilibrado grandemente al pueblo del Señor. En estos últimos tiempos se ha levantado esta nueva enseñanza por medio de líderes que desean mantener a sus seguidores encadenados a ellos como esclavos atemorizados. Estos predicadores ostentan de gran gloria y conocimiento, pero con profecías malintencionadas y pasajes bíblicos torcidos a su conveniencia, obligan y atemorizan a los miembros de sus congregaciones a mantenerse sujetos a ellos, como si ellos fueran la fuente de toda bendición. Entonces, ¿es bíblica la cobertura espiritual? Antes de exponer la popular enseñanza de la cobertura, exploremos primero el término mismo, cobertura. La palabra aparece solamente una vez en todo el Nuevo Testamento y es en relación con la cabeza cubierta de la mujer. 1 Corintios 11:15. Mientras que el Antiguo Testamento lo emplea para referirse a las ropas de vestir o algún tipo de cubierta. Nunca la Biblia habla de cobertura en el sentido en que estos falsos maestros lo enseñan. Más bien, utilizan esta falsa enseñanza para referirse a la autoridad o la sumisión obligada y forzosa. Los falsos apóstoles y profetas de hoy en día pretenden tener autoridad sobre la iglesia de Cristo y sobre los pastores. Una autoridad que la palabra de Dios no les otorga, porque no son verdaderos apóstoles de Cristo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir acerca de la cobertura es que hay escasa y nula evidencia bíblica con la que pueda construirse esta falsa doctrina. Es decir, que la palabra de nuestro Dios no apoya esta falsa doctrina. Innumerables cristianos repiten la pregunta, ¿quién es tu cobertura?, e insisten en ella como si fuera la prueba de que la cobertura mide la autenticidad de una iglesia o de un ministerio. La mala enseñanza común acerca de la cobertura realmente se reduce a cuestiones acerca de quién controla a quién. La iglesia institucional moderna está fundada sobre la idea del control. Por supuesto, la gente raras veces reconoce que esto es lo que está en el fondo del asunto, porque están aparentemente bien cubiertos con vestiduras espirituales y sin conocimiento de la verdad, por no escudriñar las escrituras. Son muchos los cristianos que creen en la cobertura, como si fuera un mecanismo protector. Pero, si examinamos la doctrina de la cobertura, descubriremos que está fundada en un estilo de liderazgo del tipo cadena de mando o piramidal, donde los que están en posición más alta tienen un dominio sutil sobre los que están debajo de ellos. Es por medio de este control de dirección jerárquico que se afirma que los creyentes están protegidos del error, es decir, que están cubiertos. El concepto es más o menos el siguiente: todos deben responder a alguien que está en una posición eclesiástica más alta, es decir, los laicos deben dar cuentas al pastor. A su vez, el pastor debe dar cuentas a una persona que tiene más autoridad o a un obrero cristiano influyente, a quien se considera que tiene un rango más alto en la pirámide eclesiástica. El hecho de que la gente da cuentas a una autoridad más alta
equivale a estar protegido por esta autoridad. El problema más grande y amenazante es que es un gobierno que carece de sustento bíblico y está impulsado por un espíritu de control sobre los demás. Los fundadores de esta falsa enseñanza señalan que si alguno quiere servir a Dios, necesita de una cobertura apostólica. Se necesita estar bajo la cobertura de un apóstol que es superior. Esta afirmación es la punta de lanza para tomar por asalto conciencias, congregaciones y aún denominaciones enteras, haciéndoles creer que ahora un regenerado, un nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, necesita de un individuo de carne y hueso y ya no de Dios mismo. Y si no acatas sus enseñanzas, eres catalogado automáticamente como rebelde. Sin embargo, Pablo nos manda a escudriñar las Escrituras, Hechos 17:11, y no creer a cualquier cosa, Gálatas 1:8 y 9. A continuación, citaré algunas frases prepotentes, arrogantes, blasfemas y orgullosas de los predicadores de esta falsa doctrina. Ellos dicen: un error que se ve muy a menudo es el error de ir a una batalla, de ir a un emprendimiento, de ir a una conquista sin ninguna cobertura espiritual, sin la paternidad correcta, sin la cobertura correcta. Entonces, la ecuación es simple. Ir a una batalla sin la cobertura correcta es derrota segura. Otro de esta misma línea de blasfemos irreverentes a Dios dice: las ovejas solitarias son presas fáciles para los lobos. Deje su orgullo de lado y reconozca la necesidad de estar cubierto por alguien de mayor rango espiritual. Obviamente, los causantes de esta mentira diabólica están hablando de la cobertura y la paternidad de un apóstol. En pocas palabras, según dicen estos farsantes, estamos destinados al fracaso si no hay una cobertura correcta. Las Escrituras enseñan que un creyente verdadero no puede ser presa de lobos ni de vivir en derrota, porque nuestro Señor así lo dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Estos sujetos proponen que un supuesto cristiano que lo sigue deberá ahora contar con otro mediador al que se le debe llamar mi padre, mi cobertura, mi apóstol. Con esto hacen creer que necesitamos la cobertura o protección de otro ser humano, desplazando la guía y verdadera cobertura que nos da nuestro Consolador, el Espíritu de Dios. Con esta afirmación, estos sujetos se originan el papel de único mediador entre Dios y el hombre, que posee y le corresponde únicamente al Señor Jesús. Pero las presunciones de todos estos apóstoles modernos es que solo piensan en asegurarse de que se hace lo que ellos quieren, ofreciéndoles una dudosa y a todas luces falsa cobertura, promoviendo sus falsas doctrinas, diciéndoles lo que tienen o lo que no tienen que hacer, creer solo lo que a ellos les ha sido revelado, es decir, creer y hacer solo lo que ellos dicen, tal y como lo hace la Iglesia Católica. No busquen coberturas de hombres. La verdadera cobertura solo la da el Señor para toda verdadera congregación de Cristo y para cada creyente de cada congregación. Es muy cierto que la palabra nos exhorta a estar en una iglesia local de sana doctrina y no dejar de congregarnos, Hebreos 10:25. En ese contexto, el creyente está bajo el cuidado y cobertura del Señor porque está cumpliendo con el requisito escritural. Cada congregación madura y establecida es soberana, es guiada por la presencia de Dios y el Señor la protege. Cuidado con las coberturas de hombres, porque no son coberturas, sino ataduras. Concluiremos con un salmo que destruye a esta falsa doctrina de la cobertura de hombres, que se creen super ungidos. El que habita al abrigo, cobertura del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1 y 2. La palabra abrigo en hebreo es seter, cubierta o cobertura.
Esta establece un lugar íntimo de protección divina en cualquier circunstancia. Denota la proximidad solo a Dios. Los que están allí viven abrigados, cubiertos y protegidos. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente acerca de este salmo: no es posible imaginarse un refugio comparable a la protección de la propia sombra de Jehová. Allí donde está su sombra, está el Omnipotente, y por tanto, los que moran en ese lugar secreto son resguardados por él.